Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en un Entre Mentes Más. Gracias por acompañarnos en este sábado, un sábado que ya se ha designado para la reflexión y también para tener programas como este, programas interesantes que lleven a la reflexión de lo que está pasando. Pero hoy va a ser un programa diferente. El día de hoy, con la ausencia de Pedro Ferriz de Con, quien por cierto se encuentra pues ya regresando de estas vacaciones, pero aprovechando para seguir con esta tónica de este programa, pues me dediqué a invitar y a buscar a una persona a la cual sigo desde hace tiempo, que es Enrique Ortiz. Enrique es un escritor, es un divulgador cultural y es un hombre que conoce muy bien la historia de México. Y Enrique, te saludo con mucho gusto. Hola Pedro, ¿qué tal? Mucho gusto y gracias por estar aquí. Igualmente, Enrique, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, Enrique, hablar contigo es de meternos a el México que tú también conoces. Platícanos primero que nada, antes de entrar con el auditorio, explicar quién eres, a qué te dedicas. Tienes un libro magnífico del cual también nos puedes hablar un poco para después adentrarnos en el tema, pero primero que el auditorio sepa con quién estamos hablando. Claro, mi nombre es Enrique Ortiz, me conocen en las redes sociales como Tlatuani Cuauhtémoc. ¿Por qué razón? Porque ese es mi nick en Twitter, en Instagram y en otras redes sociales. Y bueno, el gran propósito de las cuentas que manejo en esas redes sociales, pues es divulgar, compartir la historia de nuestro país. Desde el punto prehispánico, ¿no? Desde la época prehispánica, pasando por el virreinato, hasta rincones entrañables de lo que es la Ciudad de México. Y también de otras ciudades como Puebla, Guadalajara. Y también tengo un libro, ¿no?, el cual les voy a mostrar, que fue publicado por Editorial Grijalbo, que se llama Las Águilas de Tenochtitlan, y el cual es una novela situada durante el apogeo de los antiguos mexicas. Se trata de una rebelión que se da de unos señores chontales que estaban ubicados en donde actualmente se encuentra el estado de Guerrero, y los mexicas pues tienen que ir a sofocar esta rebelión, y vamos siguiendo los pasos pues de un joven guerrero mexica que acaba de terminar sus estudios, y pues es toda la vivencia de la guerra, sus recuerdos cuando pues era niño en Tenochtitlan, digamos que la primera chica que conoce y de la que se enamora. Entonces la pueden encontrar ya en librerías y en las plataformas digitales de estas librerías, ¿no? Entonces, a grosso modo, pues yo me dedico principalmente a compartir lo que es la riqueza histórica, cultural e incluso en ocasiones turística de nuestro país. También he dado diferentes conferencias y colaboro con diferentes medios. Oye, pues para nosotros es un gusto. Ayer platicaba yo contigo antes de hacer este programa, de que me encantaría que nos echáramos en un ejercicio de imaginación, el cómo ha de haber sido, primero que nada, la vida en el México Tenochtitlán. Ahorita estabas hablando de tu novela y me imagino a este joven saliendo del Calmecac, recién estudiado y que pues tenía ya, se designaba en ese momento, pues desde el momento de nacer, ¿no? Te decían qué era cuál iba a ser tu oficio, ¿no? ¿Cómo se vivía en la México Tenochtitlán? Sumérgenos un poco en esta vida, en la vida cotidiana, el güey Tlatuani, cómo era Moctezuma, cómo comían, cómo era la vida en este México mesoamericano precolombino. Claro, Tenochtitlan es la capital de los mexicas y un miembro de la Triple Alianza. Es incorrecto tal vez llamarle Imperio Mexica, ¿verdad? O Imperio Azteca. ¿Por qué? Porque estaba conformada por 3 ciudades, Tacuba, Texcoco y Tenochtitlan, que está ubicada pues en el centro histórico, en el actual centro histórico, estaba ubicada en el actual centro histórico de la Ciudad de México. Era una ciudad pues rodeada de agua, estaba en medio de un lago. Imaginemos que en este lugar, pues la cantidad de mosquitos que podía haber en las mañanas, en las tardes, pues era seguramente que un problema al cual los habitantes pues se habían acostumbrado. Nubes de mosquitos, ¿verdad? Desde el amanecer, así como también los amaneceres deben haber sido espectaculares, porque imaginemos la neblina, ¿no?, disipándose conforme va saliendo el sol y se refleja en lo que es un lago
un lago pues en ocasiones cristalino, en ocasiones más turbio, lleno pues de lo que son otates, ¿no? Esta especie de cañas, esta especie de carrizos, y con una gran cantidad de aves. Imaginemos despertar en Tenochtitlan, donde podríamos escuchar en la mañana el palmoteo de las mujeres, ¿no? Haciendo lo que son las tortillas, ¿no? Esto sería un ruido cotidiano en Tenochtitlan de las mujeres moliendo el maíz y después preparando las tortillas para lo que era el desayuno. De la misma forma, al amanecer, pues seguramente podríamos ver una gran cantidad de parvadas de aves, desde patos, garzas, y bueno, sería maravilloso este lugar, un lugar idílico. Se estima que vivían 120,000 personas en esta isla-ciudad, que al norte colindaba directamente con la ciudad gemela de Tlatelolco, ¿no? Eran dos ciudades en un mismo islote, un islote que con el paso del tiempo pues fue creciendo porque los antiguos mexicas realizaban lo que eran las chinampas, ¿no? Este sistema de islas artificiales, de plataformas artificiales donde ellos sembraban lo que era el maíz, el frijol, el chile, la calabaza. ¿Qué otra cosa que se comía mucho? Traían desde remotos lugares, ¿no? Desde lo que es el Golfo de México, diferentes alimentos y materias. Entre los alimentos destacaba, por ejemplo, el cacao, ¿no? La semilla del cacao, pues la cual preparaban, con el cual preparaban el chocolate o el chocolate. Sin embargo, era una bebida muy diferente a la que actualmente nosotros tomamos. Por ejemplo, el chocolate de aquellos años, el chocolate, era amarga, se le podía poner achiote, se le podía perfumar con vainilla y se le podía poner chile, o sea, podía ser una bebida un tanto parecida a nuestro café actual, ¿no? Una bebida con energía, que te daba energía, que te despertaba. Pero que no tenía ese sabor bonito, ¿no? Tenía un sabor amargo, inclusive me quiero imaginar, porque el cacao es amargo. Y me quiero imaginar esta sociedad, también una sociedad que estaba claramente dividida en estratos sociales, en donde estaban los nobles que tenían acceso a ciertas partes de la ciudad y los que no tenían acceso a estas partes de la ciudad, que era, ahora sí que la prole, la chusma, como diría Kiko, en donde sí había una clara separación de clases sociales. Entonces, háblanos un poco de la nobleza, por ejemplo. ¿Quién estaba alrededor del Tlatoani, del güey Tlatoani, Moctezuma Xoconostlin? Hablemos de él, que se me hace que es una figura que más podemos tener los mexicanos en la mente, ya que es el que después pues llega Hernán Cortés y pues este choque de culturas, el cual hablaremos posteriormente. Pero, ¿cómo sería la vida? ¿Cuáles eran las excentricidades de la nobleza? Y otra pregunta importante ahorita que hablabas de los alimentos, la carne. Entiendo que la carne no era un alimento que se comía cotidianamente entre la población. ¿Y qué tipos de carne se comían? Sabemos que no había ganado, no había vacas, no había gallinas, que esto después llega con la colonia y la conquista, pero ¿qué se comía? Además de, pues me quiero imaginar una dieta muy basada en frutas y legumbres. Sí, empiezo con la última pregunta. Realmente el consumo de carne, el grueso de la población, pues no lo llevaba a cabo de forma diaria. ¿Por qué? Porque pues no era barato, ¿verdad? ¿Cuáles eran las fuentes de proteína de aquellos años? Pues principalmente había tres animales que eran domesticados, lo que era el perro, el xoloescuincle, y otro que se llamaba tlalchichi. Este segundo era el que principalmente se comía. También estaban los guajolotes, ¿no? Pues a quien no se le antoja un rico mole con una pierna de guajolote. Y la otra podrían ser los conejos, ¿no? Los conejos también se criaban dentro pues de las casas para consumo y para ¿Qué es el tlalchichi? El tlalchichi es un perro que ya al parecer no existe en la actualidad, fue perdiendo sus características con el paso del tiempo. Imaginemos que era un perrito, imaginemos como un xoloescuincle, pero más achaparrado y más alargado. No con el estándar anatómico que tiene el xoloescuincle, ¿no?
que es muy estético. El otro era más chaparrón y más alargado. Este es el que principalmente se consumía, aunque seguramente también podía llegar a consumirse el xoloescuincle. Otra situación importante, la proteína, ¿de dónde salía? Pues había una gran cantidad de insectos que eran pues consumidos por los antiguos nahuas, ¿no? Estamos hablando pues desde chapulines, estamos también hablando de serpientes, víboras y también una caza intensiva de lo que eran las garzas, grullas, patos, codornices, todo esto de manera intensiva se cazaba para el consumo. Entonces, la diversidad de alimentos que los antiguos mexicas tenían, pues era muchísimo más diversa que posiblemente que la que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Los famosos huevos, la hueva de hormiga, ¿no? Que ahora es un manjar, pues desde aquellos años ya se consumía. De la misma forma, este parásito del elote, del maíz, el huitlacoche, ¿no? Que cuando llegan los extranjeros a México se espantan de ver que nos comamos algo de color negro, ¿no? Que es amorfo, pues desde aquellos tiempos también ya se consumía. Pasando al tema de la nobleza y del gobernante, el gobernante de Tenochtitlan llevaba por nombre o por cargo, era el güey, que significa gran, y Tlatoani, que viene del verbo tlatoa, o sea, el gran orador, el que tiene la palabra, el que sabe usar la palabra. Y estaba rodeado pues de muchísimos nobles. ¿Cómo eran los nobles de aquella época? Muchos eran miembros de la familia reinante. Recordemos que pues estos monarcas tenían muchísimos hijos, algunos con sus amantes porque también tenían derecho a tener concubinas. Todos los nobles tenían derecho a tener concubinas y solamente una esposa. La clase plebeya no tenía este derecho. Entonces había una gran cantidad de hijos, pues que se les asignaban espacios burocráticos, espacios religiosos, incluso militares. También había algunas familias siempre allegadas al gobernante. ¿Qué privilegios tenían los nobles de aquella época? Aparte, pues de tener concubinas. Ellos, por ejemplo, tenían el derecho de usar prendas de algodón, confeccionadas por algodón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los plebeyos, ellos no podían usar algodón y lo que usaban era fibra de ixtle, fibra de agave, la cual es muy rasposa y es más burda. También, por ejemplo, los nobles tenían el derecho de poder usar besotes, narigueras, orejeras, collares de materiales preciosos y de importación como era el oro, el jade, las piedras verdes, el ámbar, la plata. También otra de las características de los nobles es que los nobles no pagaban impuestos, ¿no? Mientras que los plebeyos sí tenían que pagar impuesto. Otra cuestión, por ejemplo, de los nobles es que ellos podían dedicarse directamente a lo que era la guerra, ¿no? Al arte de la guerra, a practicar, a instruir a los jóvenes, o también ser burócratas, ¿no? Recolectar tributos, ser jueces, supervisar y organizar tal vez un sector de la ciudad. Por lo tanto, ellos tenían tierras que les daba el gobernante. ¿Por qué? Por sus méritos militares o sus méritos administrativos. Sobre todo en el primer rubro, ¿no? Era la cantidad de prisioneros que podías obtener en una batalla. Entre más prisioneros tuvieras, mayor iba a ser tu rango dentro de lo que era la burocracia, dentro de lo que era la nobleza mexica, ¿no? También si hacías proezas en el campo de batalla, de la misma forma. Entonces te asignaban tierras y la gente, los plebeyos, pues tenían como tributo o como servicio al Estado que trabajar esas tierras, mientras que el gobernante pues podía dedicarse a la guerra y a otro tipo de cuestiones. Oye, ¿qué excentricidades llegó a tener o se llegaron a conocer de Moctezuma? Entiendo, tenía un zoológico de seres humanos, tenía algunas excentricidades en su vivir. Sí, no hay muchísimas. Por ejemplo, efectivamente sabemos que él tenía
al menos 2 espacios para animales. El primero era la Casa de las Aves, la cual, de acuerdo a descripciones de los propios conquistadores, el propio Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, se ubicaba en los solares donde actualmente se encuentra la Torre Latinoamericana, ahí en la calle de Eje Central y la calle de Madero, ¿no? Toda esa esquina, ¿no? Hacia lo que es el oriente, estaría ahí la Casa de las Aves, llamada en náhuatl Totocali. En este lugar sabemos que las aves, por ejemplo, tenían una especie como de cuartos y tenían en la parte superior, en lugar de vigas o un techo, tenían redes de algún tipo de textil, ¿no? Posiblemente fibras de agave, las cuales impedían que pues escaparan. Sin embargo, les brindaba cierta acción, ¿no? Cierto movimiento que les permitía volar alrededor de este espacio. También había estanques, también había árboles debajo de estas redes, en las cuales pues había muchísimos tipos de aves separadas, ¿verdad? Posiblemente desde quetzales, y de lo que sí tenemos certeza es que había águilas, ¿no? Había águilas, y estas águilas, por ejemplo, podían ser seleccionadas para después ser sacrificadas y ofrendadas a alguna de las deidades en algún evento importante. A los quetzales, por ejemplo, y a otras aves, ¿no? Seguramente de origen tropical, ¿no? Como guacamayas, pues aprovechaban sus plumas. Cuando se le iban cayendo las plumas, ellos las iban recolectando, o cuando moría un espécimen, pues les quitaban las plumas para hacer estos tocados, ¿no? Estos llamados penachos, y esta ropa, pues con pluma también de forma decorativa. Mucho se habla hablando del penacho, mucho se habla del penacho de Moctezuma. ¿Tú crees que ese penacho haya sido único o que haya sido como un tocado normal de Moctezuma, que haya habido varios? Sí, seguramente lo importante del penacho es lo lo siguiente, que seguramente nunca lo usó Moctezuma. Seguramente este penacho, el cual tenía un pico de oro, el cual ya desapareció, ya no existe, seguramente que en Europa se fundió en algún momento, era parte de los atributos del vestuario que usaría un sacerdote para representar a una deidad, muy probablemente a Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, seguramente que no nada más había un penacho, sino que también había un traje con plumas de quetzal y con estas incrustaciones de oro, el cual pues lamentablemente se ha perdido. A lo que voy es a lo siguiente, seguramente que había diferentes tocados y diferentes vestimentas para representar a los diferentes dioses del panteón mexica. Por lo tanto, sí había seguramente varias piezas similares. Sin embargo, esto nada más estaba reservado pues para ceremonias muy puntuales que utilizarían los sacerdotes. Era un lujo tener en aquella época una pieza así, ¿verdad? Era como tener tal vez en esta época, y perdón el anacronismo, ¿no? Pero por ejemplo, como tener un carro de lujo, ¿no? Un Ferrari, ¿no? Algo muy costoso que solamente podrías usar tal vez en ocasiones especiales. Claro. Oye, metiéndonos ya un poquito más en ello, Moctezuma era un hombre profundamente supersticioso, a lo que entiendo por algunas cosas que he logrado leer de lo que fue la vida de este güey Tlatoani. Y esta superstición no le ayudó mucho a la hora de que llegaron los españoles. Imagínanos ese momento, y no sé si has hecho este ejercicio, de pensar qué han de ver o cuáles fueron las impresiones del imperio y de los nativos cuando de repente ven una cáscara flotando y de esta cáscara empiezan a salir cañonazos de este recorrido que hace Hernán Cortés primero por la península de Yucatán para después subir por las costas de Veracruz y en una muestra de poderío ¡pum! ¡Pam! ¡Pam! Tirar unos cañonazos que llegan a oídos de Moctezuma. La cara que ha de haber puesto en la torre. ¿Qué estaba? ¿Cuáles son los relatos que hay de lo que pudo haber sido ese momento de ese choque de culturas?
Sí, para empezar, bueno, hay que recordar que ya había dos viajes anteriores de Juan de Grijalva, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y esto ya se tenía una idea de que había unas personas muy extrañas que venían pues del horizonte. Bueno, teníamos a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Aparte, Guerrero, que ya tenemos esta experiencia, pero háblanos de este periodo de la historia, que habrá muchas cosas que no conocemos bien, porque los únicos relatos que tenemos son los de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Hay algunos otros que relatan lo que sucedió, pero efectivamente la llegada de Hernán Cortés pudo haber sido algo que ya estaban esperando los mexicas. ya estaban, ya sabían que, ¿por qué? Porque llegaba gran cantidad, por ejemplo, de los naufragios, gran cantidad de objetos a lo que eran las playas, ¿no? Llegaban, por ejemplo, vestimentas de terciopelo, espadas, cofres, ¿no? Llegaban a las playas. A esto habría que agregarle efectivamente a los náufragos como Jerónimo de Aguilar, que llegaban a la costa de lo que es la península de Yucatán. Y Moctezuma, pues como buen gobernante, tenía oídos por todo Mesoamérica. Entonces, ella sabía de esta presencia. Sin embargo, eso pues no quitaba sus temores, no su ansiedad, no los reducía, porque sabía que un día iban a llegar. Y más allá de que Moctezuma fue una persona supersticiosa en general, ¿no? El mundo mesoamericano, desde los mayas, teotihuacanos y mexicas, pues era un mundo donde reinaba la religión y la superstición y la fe y las creencias, ¿no? Por ejemplo, como tú bien decías, Pedro, al momento en que alguien nacía, pues se te leía, ¿no? Llegaba un sacerdote, el conocedor, el amo de los destinos, y con un códice tiraba algunas frijoles, unos huesos, y te decía cómo iba a ser tu vida, cómo ibas a ser tú de temperamento, si ibas a ser un borracho, si ibas a ser mujeriego, si ibas a ser un gran guerrero, si ibas a ser un hechicero. Entonces, dentro de esta sociedad, pues sí, efectivamente Moctezuma pues está muy preocupado. En un principio piensa pues que estos personajes pueden llegar a ser deidades, ¿no? O seres del más allá, ya fuera del supramundo o del inframundo. Sin embargo, para él salir de dudas, cuando están en Veracruz Hernán Cortés, ¿qué es lo que hace? Pues entonces decide mandarle dos tipos de comida desde Tenochtitlan a estos recién llegados. Uno son guajolotes, frijoles, tortillas. Y por el otro lado, esclavos, esclavos humanos para ser sacrificados. Y se los ofrecen a Hernán Cortés y a sus capitanes. Y les dicen, esta comida se las manda el güey Tlatoani, ¿no? ¿Cuál les apetece probar? Evidentemente, como humanos que eran, pues se van por los guajolotes, frijoles y tortillas. ¿Cuál era el chiste de este experimento? Que si fueran dioses, de acuerdo a la cosmovisión prehispánica y mexica, Hernán Cortés hubiera elegido comerse a las personas. ¿Por qué? Porque las deidades devoran a la humanidad. Por esa razón se realizaban sacrificios humanos para alimentar al sol con su sangre y con su corazón. Pero pues se dan cuenta que pues ellos comen lo mismo pues que cualquier mortal. Y conforme Hernán Cortés va entrando a lo que es el centro de México, pues se libran batallas con los tlaxcaltecas antes de forjar esta alianza. Y pues se dan cuenta que estos animales que pensaban que eran venados gigantescos, ¿no? Pues mueren, les pueden cortar la cabeza y les sale la misma sangre roja que a cualquier mamífero o ser humano, ¿no? Y que también estos personajes mueren, ¿no? Por flechas y por golpes. Entonces, cuando Hernán Cortés y sus españoles llegan a Tenochtitlan, a Moctezuma ya le queda claro que no son dioses, que son mortales. Pero hay algo muy interesante, Pedro, en este sentido. No son cualquier ser humano. Muchas veces se les ha llamado Teotl en náhuatl. Teotl es una palabra que significa Dios, pero también Teotl en náhuatl significa caudillo, persona de importancia, persona que realiza proezas, persona de una gran capacidad tanto intelectual como militar. Entonces, posiblemente se les llamaba Teotl no como dioses, sino como personas de importancia, ¿verdad?
personas especiales, pues con grandes habilidades marciales y con mucho poder, ¿no? Oye, digo, porque creo que de chiquitos nos han enseñado que Moctezuma y fue conquistado por este miedo a los españoles. Y la pregunta está, ¿no? Digo, cuando llega Hernán Cortés a la México Tenochtitlán era una ciudad de arriba de 100,000 habitantes. Y llegan un puñado de españoles con un puñado de caballos, con una mano, un palmo o dos de cañones y conquistan un imperio a base de lo que fue pues el miedo. Recordar este momento en el que se reciben en que es Iztapalapa, ¿no? En la calzada de Iztapalapa, cuando se ven por primera vez y qué ha de haber sido ese momento en el que llega ese saludo. Creo que por ahí cuenta la leyenda que Moctezuma le dio a Hernán Cortés un collar de camaroncitos de oro, ¿no? Sí. Y digo, estos detalles, cómo haber sido ese primer saludo en el que el español pues llega a saludar y por otro lado el nativo y el mismo Huaytlatoani que no se le podía ni ver a los ojos porque Claro. él sí era considerado una deidad. Entonces este choque de civilizaciones que acaba con el Huaytlatoani hospedando a los invasores en el palacio de su padre, en el palacio de Axayácatl. Sí, ese momento debe de haber sido mágico y fue uno de los momentos cumbres de la historia de la humanidad, no solo de México, de América, sino de la humanidad, porque se enfrentaban, ¿no? O se encontraban, pues, un estado, un imperio, una estructura muy potente mesoamericana con otra que, bueno, o con unos aventureros, ¿verdad?, que venían, pues, representando a otro imperio, ¿no? Ese momento debe haber sido maravilloso. Hay varias anécdotas interesantes. La primera, evidentemente, es cuando Hernán Cortés se apea del caballo, baja del caballo y trata de abrazar a Moctezuma, como en Europa era común saludarse, ¿no? Claro. O darse la paz. Sin embargo, nadie podía tocar al Huaytlatoani. Y como tú bien dices, podían ejecutarte si lo veías directamente a los ojos, porque era una expresión de rebeldía o de desafío. Entonces, cuando viene Hernán Cortés a abrazar a Moctezuma, los dos lo acompañan en esa jornada dos gobernantes también, dos tlatoques. Uno es el gobernante de Texcoco, Cacama, y el otro es el gobernante de Iztapalapa, que es Cuitláhuac, ¿no? Entonces, cuando viene Hernán Cortés a abrazar a Moctezuma, estos dos personajes lo detienen en seco y le dicen: tú no puedes tocar al Huaytlatoani, tú no puedes tocarlo porque es una persona con atribuciones sagradas, ¿no? Esa es la primera. Y la segunda, evidentemente, es el primer intercambio que se dan estos personajes, Cortés y Moctezuma. Moctezuma le da un collar, ¿no? De hecho, de coral rojo, con camarones de oro, así lo describe. En realidad eran como medias lunas hechas de oro, ¿no? Debe haber sido un collar, pues, muy valioso, imaginemos, de coral rojo. Eso se lo da a Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, ¿no?, contrario a lo que muchas personas piensan, que le da un collar de flores, ¿no? Y muchos lo dicen así, pero no especifican que son flores de cristal cortado, italiano, ¿no? Es un collar de flores, sí, pero de cristal cortado, seguramente de la zona de Venecia, ¿no? Y le llamaban margaritas a este tipo de collar, y por eso existe la confusión y se piensa que le da un collar de flores cuando en realidad era de cristal cortado. Y también empiezan los intercambios, ¿no? Y siempre ha estado esta frase, ¿no? Es que nos cambiaron el oro por espejitos, ¿no? Eso, y es como siempre. Te iba a preguntar. Siempre es como denota, pues lleva un tinte de insulto, ¿no? De que nos vieron la cara. Sí, que nos vieron la cara, de que nos hacían tontos con espejitos, porque como no conocían los espejos, pues se autorreflejaban y lo veían como un asunto del demonio, claro, por decirlo así. Pero habría que estar en la mentalidad de un nahua de aquella época. Claro. Ellos, por ejemplo,
sus espejos, antes de que llegaran los españoles, era la obsidiana y todo se veía oscuro. O la pirita y también oscuro, o el reflejo del agua. Era la única forma en la que ellos se podían ver. Pero imaginemos que llegan y te dan esta lámina, esta placa en donde tú te ves como realmente eres. Es algo maravilloso para el mesoamericano. Entonces, pues sí decían, te doy cacao, te doy plumas de quetzal para poder ver esto. Es un avance tecnológico pues que nosotros no tenemos. O por ejemplo, la otra, ¿no? Las tijeras. Cambiar un puñado de oro por unas tijeras. Ellos cortaban y cortaban muy bien, ¿no? Con lajas de obsidiana, ¿no? Pero tener un instrumento que te permite manejar, pues controlar, ¿no? El cortar una tela o el cortar una fruta, pues era algo impresionante. Seguramente que si en algún momento llegaran los extraterrestres a la Tierra y nos trajeran tecnología de este tipo, ¿no? Y dijeran, negocien con ellos, pues nosotros les diríamos, sí, ahora le doy todos mis ahorros por tener a esto, ¿no? Que me permite hacer esto, ¿no? Entonces, hay que entender este contexto, pues era una maravilla para ellos, igual que un caballo, o igual que un borrego, o incluso las personas africanas, ¿no? Porque recordemos que Hernán Cortés en su expedición traía personas africanas, esclavos, y también traía indígenas de las islas como Cuba. Entonces, por ejemplo, los indígenas, los mexicas, al ver a las personas de origen africano, a los negros, les dicen que son los dioses sucios. ¿Por qué razón? Por su color de piel, porque parece que están sucios de lodo de tierra, ¿no? Entonces, es bien interesante. Ahora, nunca habían visto a una persona negra en su vida. O sea, sí, nunca lo habían visto. Y ahora, el choque cultural del otro lado. Porque también hay que ver el otro lado de la moneda, el lado de los españoles, porque estamos viendo y estamos, hombre, en este viaje de imaginación, imaginándonos la cara de un mexica que de repente se topa con un negro y dice, ¿y esto qué es? ¿Qué le pasó? Y se topa con un caballo y dice, y órale. Pero también del otro lado, el llegar como español a ver las costumbres, a ver los sacrificios, a ver estas paredes de cráneos, a ver la forma en la que se alimentaban, el salvajismo, por decirlo así, viéndolo desde la forma occidental con la que se manejaban los nativos, pues también ha de haber sido muy impactante para españoles que ante persignadas y persinadas y sacerdotes y actos del demonio no han de haber quedado más que estupefactos por las acciones salvajes que se llevaban a cabo ahí para satisfacer a dioses que además eran considerados por los españoles pues totalmente herejes, ¿no? Sí. No, y el salvajismo estaba en ambos lados, de la misma forma que la superstición. Por ejemplo, recordemos que no hacía mucho tiempo los españoles, o bueno, los europeos en general, la población en general de Europa, pues pensaba que la tierra era plana y que si tú cruzabas hasta cierto punto, pues te ibas a caer al vacío, ¿no? Con tu barco y todo ibas a caer al vacío. Vayan a saber a dónde, ¿no? También, por ejemplo, pues común estas supersticiones europeas todavía de que pensaban que existían los vampiros, ¿no? O algunos otros seres sobrenaturales, ¿no? Como los hombres lobo, que por ejemplo las personas que en ocasiones cometían suicidios o que sufrían alguna enfermedad, como la epilepsia, pensaban pues que regresaban de la muerte y tenían que decapitarlos porque pensaban que eran seres del más allá cuando en realidad estaban enfermos, ¿no? O porque habían realizado un suicidio por cuestiones personales y eso los alejaba pues de la senda de Dios, ¿no? Entonces había supersticiones en ambos lados. También es importante comentar que había salvajismo en ambos lados. Pues nada más basta con recordar pues las atrocidades de la Inquisición,
¿no? Tanto en España como en los Países Bajos y protestantes. Que ya empezaba en Europa en principios de 1500, o sea, ya cuando la reina Isabel la Católica, que vamos a situar a la gente que nos esté escuchando, le da estas naves a Cristóbal Colón, ¿no? En 1492 para posteriormente, pues, llegar a San Salvador, Cuba, Papa, la Española, todo este proceso. Ya para 1520, que es cuando más o menos llega Hernán Cortés a México, ya teníamos un proceso inquisitivo en España, ya se estaba viendo la manera bueno, ya había pasado la expulsión de los judíos, estábamos, este proceso europeo de catequesis a base de tormentos y torturas estaba pasando. Teníamos un Papa Alejandro que después emite esta bula alejandrina, Papa Borgia, que también era un sádico desquiciado, ¿vale? Vale la pena mencionarlo. No, y también, por ejemplo, comentar que por ejemplo, que la Inquisición se empieza a desarrollarse en el siglo XVI. Ya había habido grandes persecuciones religiosas, como la de los cátaros en la zona de Languedoc, en la parte del sur de Francia, en la cual, pues, esto era una secta, ¿no?, cristiana, con algunas variantes que no era compatible con la idea del Vaticano, ¿no?, del Papa, y por lo tanto ahí ya se había dado una cruzada en lo que era el corazón de Francia, ¿no?, alentada por el Papa y por los monarcas europeos, ¿no?, por los príncipes europeos, pues para erradicar esta secta, ¿no?, y la única forma de erradicarla era a sangre y fuego. También estaban las cruzadas. Y evidentemente que esto no lo digo por justificar la realización de sacrificios humanos, pues entre no solamente los mexicas, sino entre los tlaxcaltecas, quechuas, incas, mayas, ¿no? En todo Mesoamérica existía esta idea de realizar sacrificios humanos para alimentar a los dioses, y sin embargo, tendríamos que situarnos nuevamente en el contexto de estos grupos, en el siglo XV, ¿no? ¿Cuál era el pensamiento de un nahua, de un mexica? El sol es un guerrero que surca los cielos durante el día. Sin embargo, durante la noche entra por la tierra y vuelve a hacer ese recorrido, pero ahora por el inframundo, donde es atacado, donde él es un guerrero y tiene que librar una batalla nocturna cada jornada, destrozando, derrotando a sus enemigos, ¿no?, que buscan destruir el balance cósmico donde vive la humanidad, ¿no? Y al volver a emerger el sol en la mañana, pues como cualquier, digamos, ser vivo, se encuentra fatigado, se encuentra hambriento, se encuentra sediento y también, pues, maltrecho de la batalla que libró durante la noche. De acuerdo a los antiguos nahuas, la única forma de poder alimentar al sol y que siga brillando y que siga brindándonos calor, pues era a través del sacrificio humano. Y esto que te digo, Pedro, ahorita para un indígena del siglo XV, es tan cierto como para nosotros decirnos la cantidad de elementos que hay en una tabla periódica, ¿no? Una realidad absoluta. O saber que el Wi-Fi, bueno, no sé, o sea, que nosotros giramos alrededor del sol, ¿no? Era de esa forma como ellos lo veían, como una realidad absoluta. Esa era la forma en que ellos veían el mundo. Claro. Oye, dime una cosa, ¿le quemaron los pies o no le quemaron los pies a Cuitláhuac? A Cuauhtémoc. Sí. ¿Le quemaron los pies o no le quemaron los pies? Posiblemente no solamente los pies, sino también las manos, ¿no? Sabemos que después de que cae Tenochtitlan, Cuauhtémoc es el prisionero de Hernán Cortés. Y hay un personaje poco mencionado por ahí, un poco siniestro. Julián de Alderete. ¿Quién es este personaje? Pues el tesorero real que enviaron, ¿no?, los monarcas españoles lo envían a América, ¿no? ¿Y por qué razón? Para hacerle un contrapeso a Hernán Cortés. ¿Por qué? Porque él es el representante
de los monarcas durante ya la expedición, durante las fases ya finales, durante el sitio de Tenochtitlan, y él está en estas tierras para recuperar el dinero, el oro, la plata, que era lo que le importaba a los monarcas, así como la evangelización, ¿verdad? También, pero más el oro y la plata. Julián de Alderete es el responsable directo de que se le torturara, que se torturara a Cuauhtémoc, del suplicio de Cuauhtémoc, porque él mete la presión sobre Hernán Cortés y le dice: necesitamos saber dónde quedó todo el oro que se perdió durante la escapada, la noche triste, en 1520, ¿no? 30 de junio de 1520. Necesitamos saber dónde quedó todo ese oro y hay que torturarlo. Hernán Cortés no estaba muy de acuerdo, pero no le queda de otra más que acometerse a esta tarea. Y lo amarran seguramente los pies, las manos, y la técnica que usaron para torturarlo es terrible, está documentada históricamente. Se llamaba la técnica fuego manso. ¿En qué se basa el fuego manso? Se basa en que alguna extremidad, pues digo, mano o pie, te la embarraban de manteca, ¿no? O de cera, de abeja, y te prendían fuego. Y el fuego, no creas que era una flama así como las representaciones que vemos del siglo XIX, ¿no? Donde se ve la flama quemando los pies. No, no era así. Era una flama como la de una vela, en la cual la propia grasa corporal del individuo que está siendo sometido a la tortura es la que alimenta el fuego, ¿no? Entonces, prácticamente tu pie se vuelve una vela humana, en la cual tu grasa va alimentando el fuego. Y puede prolongarse esa tortura, pues, por horas. El dolor es extenuante. Sí, y hasta que te chamusca ya el hueso, ¿no? Y te quedas ya sin carne. Seguramente que Cuauhtémoc quedó desvalido por el resto de su vida a partir de este hecho de tortura, porque era muy difícil que él ya caminara por sí mismo. Seguramente que necesitaba ayuda, porque imaginemos sus pies cómo quedaron, ¿no? ¿Qué se sabe de Cuauhtémoc después de esto que le quemaron los pies? Sabemos, por ejemplo, que él fue el que organizó la ciudad de indios de Tlatelolco, ¿no? Tenochtitlan, recordemos que cae el 13 de agosto de 1521 y los españoles se ubican en Coyoacán. Y empieza la reconstrucción de Tenochtitlan 1524, de la Ciudad de México, ya no Tenochtitlan, en lo que es el centro histórico. Y todos los indígenas, ¿no? Pues los mueven hacia el norte, hacia lo que es el poniente, hacia lo que es el sur. Y, por ejemplo, sabemos que una ciudad de indios es Tlatelolco. Ahí no vivían españoles, ahí vivían puros indígenas. Y el responsable, ¿no? El gobernante de Tlatelolco por algún tiempo fue el propio Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc no le quedó de otra más que colaborar, pues, con los europeos, tratando en gran medida de proteger a sus antiguos súbditos, tratando de proteger a los indígenas, ¿verdad? Pues de algunas depredaciones de los propios españoles, de los conquistadores y de los encomenderos. También sabemos que Cuauhtémoc es acusado de traición en un viaje que organiza Hernán Cortés a las Cibueras, una parte de la actual Honduras, en la cual pues se le culpa a Cuauhtémoc de estar preparando una conspiración para asesinar a todos los españoles. Y por esa razón se le ahorca, ¿no? Se le cuelga de una ceiba, y así terminan sus días. Cuauhtémoc, existe todo un debate sobre dónde se da este suceso. Yo creo, de lo que he leído, que se da en lo que es el municipio de Candelaria, en Campeche, ¿no? Por ahí es donde ejecutan a Cuauhtémoc, acompañado también del señor de Tacuba, que era Tetlepanquetzal. También a él lo cuelgan, y seguramente que a sus cuerpos hay dos versiones sobre qué podría haberles pasado. Una es que se les incinerara. Ajá. Otra, ¿por qué? Porque esa era la tradición de los antiguos nobles mexicas. La otra es que como ellos ya eran católicos, ya se habían bautizado, fueran enterrados ya a la usanza, pues, cristiana.
Oye, ¿qué le pasó a Cuitláhuac? Porque cae Moctezuma, bueno, muere Moctezuma, después de esta pedrada que le dan en el Palacio de Atzayacatl, y viene el ascenso de Cuitláhuac, después viene Cuauhtémoc. Cuitláhuac tiene un reinado muy corto, ¿no? Inclusive muy oscuro. ¿Qué le pasó? Sí, ¿Cuál fue el destino de Cuitláhuac? sí, Cuitláhuac reina por algunos meses solamente, es muy corto su periodo. Eh, ¿Qué le sucede a Cuitláhuac? Que hay que mencionar que Cuitláhuac era el hermano de Moctezuma, eran hermanos, ¿no? Eso es importante comentarlo. Y a pesar de ser hermanos, pensaban muy diferente, ¿no? Moctezuma siempre pensó en vamos a conocer a estos recién llegados, vamos a ser diplomáticos con ellos, vamos a aprender de ellos, ¿no? Y Cuitláhuac, bueno, ya con un poquito más de información y de saber que habían cometido una masacre en Cholula, una masacre en el recinto ceremonial de Tenochtitlan, decide vamos con todo a destruirlos. Cuitláhuac es el que organiza esta ofensiva mexica la noche triste. Él es el que organiza toda esta derrota, al final de cuentas, terrible derrota de los españoles. Y Hernán Cortés, recordemos que Hernán Cortés sale, se dirige por ahí, pasa por Otumba, pasa por Apan, llega a Tlaxcala, ahí curan sus heridas por varias semanas y empiezan una campaña punitiva alrededor de Huaquechula, Tepeaca, en otros lugares. Mientras tanto, en Tenochtitlan, pues Cuitláhuac trata de reorganizar, de poner un poco de orden, de lógica, pues a la vida de los antiguos, de los mexicas y a la cotidianidad de Tenochtitlan. Seguramente que se prepara, bueno, prepara el armamento, prepara los guerreros, ¿no? Prepara los almacenes pues, para tener comida, para tener alimentos, pero lo lamentable de Cuitláhuac es que él enferma de viruela, ¿verdad? Él enferma de viruela y por eso su reinado es muy corto, reitero, de algunos meses. Ya para 1521, ¿no? Cuando inicia Hernán Cortés nuevamente una segunda campaña o un segundo intento por entrar a Tenochtitlan, ahora de forma violenta, Cuitláhuac ya murió de viruela, de la viruela, que los antiguos nahuas llamaban a esta enfermedad Huey Sáhuatl. Huey es grande, Sáhuatl, erupción, grano, ¿no? Entonces son los granos grandes. Esta enfermedad no existía en América, es importante mencionar esto, y es una enfermedad que traen directamente los europeos, ¿no? Y por ahí se piensa que el que la trae es un africano o de origen africano llamado Francisco Eguía, ¿no? Y viene con Pánfilo de Narváez, este español que es enviado por el gobernador de Cuba Para perseguir para Hernán perseguir Cortés. a Hernán Cortés, exactamente. Entonces es triste el destino de Cuitláhuac y también de miles y miles, más bien es millones de indígenas que mueren por la viruela, tanto Sí, claro. aliados de los españoles como enemigos. Ahorita que estamos viviendo por este periodo de pandemia, no podemos dejar de pensar que la viruela bien pudo haber sido la primer gran pandemia del nuevo continente, ¿no? Cuando llegan los españoles y también se convierte en un elemento fundamental para su conquista y para la derrota. Se habla de los aztecas altos, estas leyendas o verdades de que Moctezuma gustaba de desayunar pescado fresco de las costas veracruzanas, pues nos hace pensar de hombres altos con cuya zancada se podría recorrer grandes cantidades de distancias. Y digo, el mexicano promedio hoy no tiene esas alturas y se habla mucho de esto. ¿Será cierto que dentro de la raza precolombina de los mexicas había una altura muy grande y había una casta distinta de grandes guerreros que tenían otras características fisionómicas? Sí, ahorita no me acuerdo de cuánto era el promedio, ¿no? De las osamentas que se han encontrado, por ejemplo, en Tlatelolco, de los mexicas, ¿no? De algunos mesoamericanos.
Lo que sí te puedo decir es que en esa misma zona de Tlatelolco están expuestas en una vitrina dos personas, no dos individuos, dos osamentas. Y no eran chaparritos como uno pensaría, ¿no? Como los mayas de Yucatán, los cuales pues sí podían como límite tener unos 60 de altura, ¿no? O incluso menos, porque sí, los mayas eran muy bajitos, a pesar de este gran esplendor de Pacal II, de grandes guerreros, pues sí, que fue eran mucho muy bajitos. antes del esplendor de los aztecas, porque sí, ya cuando los españoles llegaron, los mayas ya eran comunidades pequeñas diezmadas en la península, no había una unidad como la que se representaba con los grandes imperios. Es más, yo creo que muchas de las pirámides que hoy o por hoy tenemos en la zona sur del país, allá por la zona de la península de Yucatán, estaban ya en ruinas. Sí. Sí, algo importante es esto. Tenochtitlan es fundada, para la gente que nos escucha, en 1325. Sí. Hay muchísimas, de acuerdo al documento que se consulte o a la fuente, cambia mucho la fecha. Pero de acuerdo a que la mayoría de los documentos, o bueno, la mayor cantidad de documentos coinciden en que Tenochtitlan es fundada en 1325, ¿no? Y cae en 1521, 1325, 1521. El apogeo de las grandes ciudades mayas, estoy hablando de Calakmul, Tikal, Palenque y Copán, ¿no? Que son los 4 pilares del cielo del mundo clásico maya. Estamos hablando que tuvieron su apogeo pues alrededor del 200 al 650, 700, ¿no? Imaginemos todavía, o sea, lo que separa el colapso de estas grandes ciudades como Tikal son 650 años, sí. 600 años más o menos de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, Chichén Itzá llega después del clásico, pero también al momento en que se funda Tenochtitlan, 1325, Chichén Itzá ya está abandonada, ¿no? Fíjate. Entonces, es importante comentar que el mundo maya ya no estaba en su esplendor, ya no eran estas sociedades con un alto grado de organización, tanto político, militar, económico, no, ya ha venido decreciendo este poderío de los antiguos mayas a la llegada de los españoles en 1519. Oye, a mí me han llegado a preguntar alguna vez, si hubiera una máquina del tiempo y pudiera regresar a cualquier momento de la historia para verlo, para estar ahí, simplemente observar durante unos 5 minutos, sin poder interactuar con nadie, yo siempre he dicho que a mí me gustaría ver la llegada de los españoles, viendo la Gran México Tenochtitlán, pasando por la ruta de Cortés, ver hacia abajo y ver este esplendor de las pirámides, de las calzadas y decir, no chingues, ¿qué es eso? Digo, ¿qué han de haber pensado los españoles cuando de todo lo que se pudieron haber imaginado, que iban a llegar a ver y se encuentran con una ciudad con ese tamaño, con ese esplendor, con esa belleza? Ha de haber sido también un momento muy... pues muy importante para los españoles, que dicen, ¿qué es esto? Sí, no se habían encontrado con una ciudad así desde que habían llegado a puras islas, ¿no? Y también a lo que era Panamá, a la zona del Darién. Pero pues ahí ni en Cuba, ni en la Española, ni en Haití, ni en Panamá, digo, estoy mezclando nombres modernos con antiguos, pero no había ciudades como la que llegaron a ver cuando entraron ese 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlan, ¿no? Era una ciudad, imaginemos que toda estaba encalada, ¿no? Toda estaba recubierta de cal y pintada con colores brillantes como rojo, azul, tenía canoa, o sea, tenía sequias, ¿no? Canales por las cuales circulaban miles de canoas, también había calzadas rectas, anchas, pavimentadas, ¿no? Torreones, había incluso baños públicos. ¿Cómo funcionaba esto? ¿No? Imaginemos una casetita hecha de ramas de leña, en la cual tú te sentabas, pues, a hacer, digamos, a vaciar el estómago
y en la parte de abajo había una canoa. Entonces, Fíjate. tú hacías el baño sobre la canoa. Y se cuando, la y cuando la canoa se llenaba, simplemente alguien pues, se ponía a remar y llevaba todo este desperdicio, ¿no? Todo este excremento para usarlo como fertilizante. Increíble. Increíble cómo se pasa el tiempo cuando uno la pasa bien, Enrique Ortiz. Se nos acaba el programa, pero hagamos el compromiso de volver a hacer otro programa ya con la presencia del ingeniero Ferriz, que también le encanta esto, y hablemos ahora de lo que fue pues ya entrada el proceso de Colonia, ¿no? Y ya después iremos avanzando en este México mágico. Te agradezco, Enrique, verdaderamente es un gozo poder platicar con alguien como tú. Enséñanos tu libro nuevamente antes de irse. Gracias, Pedro, gracias. Para que la gente lo recomiendo enormemente, Las Águilas de Tenochtitlán por Enrique Ortiz, maravilloso, francamente yo lo he empezado a leer, es una novela que no se la quiere perder. Enrique, te mando un abrazo, mira ya hasta le di en la torre el micrófono, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo por estar con nosotros en este sábado aquí en Entre Mentes. Gracias por el espacio y te agradezco, Pedro, un abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias a todos ustedes. A nombre de su servidor, a nombre de Pedro Ferriz de Con, les doy las gracias por haber estado con nosotros en este programa de Entre Mentes, en donde después de una plática maravillosa con Enrique Ortiz, no me queda más que decirles muchas gracias. Buenas noches.